Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta mañana, que nos has permitido estar aquí en tu casa, tu templo de oración, pidiéndote, Padre, dirección en el mensaje del día de hoy y que a este siervo tuyo, Padre, lo utilices para dar a conocer el mensaje que hoy quieres que quede guardado en nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Hoy que estamos llegando casi a una de las fechas más importantes, no solamente celebrada desde el punto de vista religioso, sino desde prácticamente el entorno del mundo, hoy nos lleva esta situación a tener una serie de reflexiones y sobre todo tomar en consideración algunos aspectos que son importantes. A pesar de que para muchos es una fiesta muy importante, para algunos otros lo único que genera es temor. ¿Por qué? Porque la sociedad históricamente se ha generado un entorno de alegría, de gozo, de paz, de comunión y de estar unos con otros. Pero la realidad es de que la historia ha dicho, sobre todo en este sentido, de que hay acontecimientos como este que a otras personas les generan temor, les generan miedo, les generan ansiedad, sobre todo por el no saber qué va a pasar en el futuro. El mensaje está dirigido y se toma en consideración sobre todo sobre el llamamiento de Eliseo. Y ustedes podrán establecer, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el perdón, como se denomina el mensaje del día de hoy, que es perdonando y dejando tu pasado? Tomen en cuenta, estimados hermanos, que hay mucha gente que no conoce al Señor. Hay mucha gente que ha pasado su vida y que solamente se acerca o clama hacia Él en el contexto que se presenta solamente cuando vienen las vicisitudes, cuando vienen los retos, cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad o cuando vienen circunstancias que salen de la realidad de esas personas. Y en muchas ocasiones se acercan más desesperados que convencidos. Muchos años hemos pasado cerca de la Navidad, muchos años hemos generado ideas de cambio, muchos años hemos generado en el andar de cada uno de nosotros en un contexto distinto a lo que nosotros hemos venido manejando, pero más sin embargo para muchos eso no ha generado un cambio. Y Eliseo, cuando fue llamado por Dios a través de Elías, nosotros podemos establecer que específicamente él era un hombre muy dedicado y sobre todo un hombre que, por lo que se ha podido investigar y por lo que los historiadores han dicho y la palabra del Señor dice en la Biblia, pues era una persona que no leía, no oraba, no hacía sacrificios y sobre todo era hijo de un hombre rico. Y era feliz haciendo lo que hacía, arando, cuidando los animales, y lo hacía bastante bien. Y si nosotros eso lo contextualizamos, lo vemos en el mundo del día de hoy, hay mucha gente que hace bien las cosas. E incluso en este país acaba de pasar un acontecimiento específicamente que es el 12 de diciembre, que no vamos a venir a decir otra cosa que simple y sencillamente que la gente que viene y que realiza ese ritual lo hace con una convicción, convencido que eso es lo correcto. Y no vamos a hablar de eso el día de hoy, pero sí tenemos que decir que esas personas están convencidas de que eso es lo adecuado. Uno de los grandes entornos y retos de la humanidad y cada ser humano es encontrar la verdad, es encontrar la realidad en la verdad. Y Eliseo, en ese momento, era feliz, hacía bien las cosas y sobre todo sabía que su realidad era la correcta. Pero más sin embargo vino un llamamiento, y ese llamamiento lo hizo específicamente
a que dejara todo atrás. Y es aquí donde vamos a centralizar el mensaje del día de hoy. En muchas ocasiones las personas no perdonamos nuestro pasado. Somos presa ¿de qué? De la historia que ha estado con nosotros. Y seguimos arrastrando el pasado hasta el día de hoy. Y a través del pasado construimos nuestro futuro. Y eso es uno de los grandes errores que históricamente se ha cometido. Nosotros no podemos construir nuestro pasado, no podemos construir nuestro futuro por medio de nuestro pasado. Eliseo dejó todo, tan dejó todo que desapareció sus herramientas en el arado, que seguramente era lo más preciado para él. Hizo un banquete, dio la comida para el pueblo en donde él habitaba y dejó atrás todo. Y en muchas ocasiones, los que hemos tenido la posibilidad de convertirnos como hijos del Señor y buscar su dirección y su misericordia, en muchas ocasiones no podemos romper con el pasado. Seguimos con ese pasado, tomando en consideración que ese pasado ¿qué nos da? Nos da seguridad. Ese pasado nos da un elemento que el día de mañana podemos utilizar. No nos arriesgamos del todo. Y más sin embargo, Eliseo, ¿qué hizo? Eliseo se arriesgó absolutamente todo y decidió dejar su pasado. Y no había nada atrás para regresar. No había una situación que le permitiera regresar a su vida anterior. Y hoy que estamos en la Navidad, buscando ¿qué? Buscando ese gozo y esa paz. En muchas ocasiones esa búsqueda de ese gozo y esa paz solamente dura estos días. Y volvemos a ser los mismos de siempre. Pero a Eliseo una mano invisible tocó su corazón y le hizo dejar el arado e ir en busca de el crecimiento. Y no sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a tener que comer, no sabía específicamente qué iba a acontecer en su vida. No sabía Eliseo qué es lo que iba a acontecer. Lo único que le pidió a Elías fue que le permitiera ¿qué? Despedirse de sus padres por agradecimiento. Nosotros como hijos de Dios tenemos que específicamente entender que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y hay personas que no se conforman no solamente con eso, sino que quiero decirlo desde esta perspectiva. A veces el pasado nos jala y volvemos a nuestra misma circunstancia de hombre que específicamente tenemos. Porque él era un hijo, vuelvo a decir, de Eliseo. Él era un hijo con poder, era un hijo que tenía específicamente tierras, tenía posesiones, tenía herramientas, y ya no tenía nada. Dejó todo atrás. Y más sin embargo, nosotros todavía en el mundo que vivimos, seguimos pensando que la vida pasada pudo haber sido mejor. Y por ahí hay incluso hasta un refrán que dice que más vale bueno por conocido, viejo por conocido, que algo de conocer en el futuro. Y más sin embargo, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero esa es una vida de valientes. El hecho de tener una comunión con el Señor no significa que no nos va a pasar nada. No significa que no vamos a tener retos. Significa que Dios nos ha escogido. ¿Por qué? Porque somos y ha visto en nosotros algo especial. ¿Y cómo quemar el pasado, hermanos? ¿Cómo deshacernos de esa situación que nos aconteció y que nos ha marcado en nuestra vida? Si la muerte en la cruz de Jesús no representa para nosotros nada, si la muerte en la cruz de Jesús no representó que ahí estuvo por todos los pecados que nosotros cometimos, algo ha funcionado mal en nuestra visión. Y esa función y eso que ha funcionado mal significa que nosotros no hemos tenido una verdadera convicción, y que no solamente debemos de hacerlo en los últimos días del año, en cuanto todo este entorno de amistad, bondad y gozo en las calles camina,
Eso lo tenemos que hacer de manera permanente. Y uno de los problemas, hermanos, de la sociedad actual es que hemos dejado una de las cosas más importantes que Dios nos ha establecido. Tenemos que servir a otros, tenemos que auxiliar a otros. Y en esa situación de que hoy la sociedad nos dice que lo primero que tenemos que hacer es satisfacer nuestra necesidad, satisfacer qué es lo que nosotros estamos buscando como necesidades propias, ahí es cuando nosotros específicamente tenemos problemas. Y empezamos a construir, como les comentaba, hermanos, empezamos a construir nuestro futuro a través del pasado. Y no es así. Nosotros tenemos que construir nuestro futuro tomando de la mano del Señor y poniendo los planes en Él. Y Dios nos dará lo que es correcto para nosotros. Hemos hablado aquí en este púlpito, en otros mensajes, que la sociedad actual está basada en que el éxito social se basa en tener posesiones y tener bienes. Y no previamente para tener esas posesiones y para tener esos bienes, primeramente debemos específicamente ¿qué? Ser mejores personas, prepararnos de mejor manera. Y si nosotros regresamos a la lectura del versículo del primero de Reyes 19 y volvemos a leer, veremos, hermanos, esta parte. Primero de Reyes 19 dice así: partiendo de él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué significa, hermanos, que esta parte se diga echó sobre de él su manto? El manto significa responsabilidad, autoridad, poder. ¿Y qué hizo Elías en ese momento? Lo que hizo fue que Dios le mostró que Eliseo tenía que ser su sucesor. Y le hizo esta referencia, le hizo este llamamiento. Y más sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Dice el versículo 20: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Hermanos, para tener una vida nueva, primero tenemos que perdonarnos nosotros a sí mismos. Porque a pesar de que la Escritura es clara en ese sentido, aún nosotros sacamos el pasado de lo más profundo para que nos siga atormentando y no podamos tener una verdadera comunión con el Señor. ¿Y por qué hemos permitido eso? ¿Por qué se ha dado eso? Porque, hermanos, no queremos, como decía por ahí un refrán en el mundo, no queremos quemar esas naves que nos van a llevar a nuestra vida pasada. Queremos dejarlas todavía por si se llegan a ofrecer. Eliseo quemó sus naves. Eliseo no tenía a dónde regresar. ¿Cuál habrá sido su vida? Ya hemos dado una referencia al respecto. Pero más sin embargo, él decidió que su futuro estaba en manos de Dios. Y hermanos, el futuro de Dios para todos nosotros está disponible, pero no está disponible para aquellos que no quieran dejar su pasado. Y hoy que estamos en esta celebración previa a la Navidad, tenemos que dejar nuestro pasado. Tenemos que dejar eso que no nos hizo bien. Tenemos que dejar esas referencias que nos han marcado y nos han hecho daño en nuestra vida, si es que queremos tener una vida nueva y una vida plena. Tenemos que renovarnos, hermanos, y tenemos que hacerlo esto de manera completa. La característica
de Eliseo, ¿cuál fue? Puso su vida en el futuro, con la plena convicción de que le iba a venir bien. Y hoy, en estos días que hemos tenido, hermanos, un cambio en el timón gubernamental en el país, ¿qué es lo que ha acontecido y ha pasado? Hay mucha duda, hay mucha zozobra, hay mucha circunstancia al respecto de esto. Pero hermanos, somos hijos del Altísimo. Dios nos protege, Dios está con nosotros. Y el reto y las vicisitudes y las circunstancias siempre estarán alrededor nuestro. Mas sin embargo, nosotros tenemos la gran fortuna de que podemos poner todas las cosas en manos de Dios. ¿Qué es lo que va a acontecer? No lo sabemos, hermanos, pero sabemos que tenemos un Dios que siempre estará en nosotros. Por lo que yo les pido, hermanos, que pongamos el futuro en las manos del Señor, que nuestro presente se esté construyendo no con lo que vivimos en el pasado, sino nuestro presente se esté construyendo con la esperanza que Dios nos ha dado para el futuro. ¿Qué va a venir, hermanos? No lo sabemos. Pero para poder ver hacia adelante, primeramente nos tenemos que perdonar. Hay mucha gente que es admirada, hay mucha gente que dice, yo quisiera específicamente tener lo que ellos tienen, yo quisiera ser como ellos tienen. Hoy, para la comunión social, hablamos de ese tema que para muchos puede ser alejado y para muchos puede ser cercano, que son esas personas que generan una influencia en los demás y que en muchas ocasiones se quiere ver a ellos como ejemplos. El ejemplo, hermanos, tiene que ser las Santas Escrituras. Nosotros tenemos nuestra guía aquí, no en el hombre, porque en muchas ocasiones cometemos el error de decir, yo como quisiera tener lo que tiene tal persona, yo como quisiera ser como es esa persona. Y no, hermanos, nosotros tenemos que tomar en consideración lo que dice la palabra del Señor para poder desarrollar toda esta situación. Y a veces confundimos, y a veces nosotros estamos desorientados en ese sentido. Y nosotros tenemos que tener perfectamente claro que el caso de Eliseo, hermanos, él no tuvo duda y fue hacia adelante, sin temor, sin ningún miedo hacia adelante. Y yo te preguntaría, ¿realmente los que hemos tenido la posibilidad de conocer al Señor, lo hemos hecho con esa comunión, lo hemos hecho con esa entereza y lo hemos hecho con ese fervor? Porque más sin embargo, no hemos quemado todas nuestras naves, aún algunos seguimos atados a ese viejo hombre, a esa vieja persona, y estamos en comunión. Y en muchas ocasiones se dice la gente común, pero ¿para qué todos los domingos vas a la iglesia? No tiene ningún caso. ¿Para qué estás ahí si el domingo es el día que puedes descansar y hacer todo lo pendiente que en la semana no puedes hacer? Mas sin embargo, los que reconocemos la grandeza de Dios estamos aquí el domingo en la iglesia, cada domingo. ¿Para qué? Para seguir poniendo nuestra vida en el futuro, para seguir manifestando que el futuro depende, el futuro nuestro depende porque el Señor así lo quiere. Y rechazamos total y absolutamente todo conocimiento que no esté enfocado y sustentado en la Santa Escritura. Porque este libro, hermanos, que tiene más de 2000 años, no puede ser un libro que se haya equivocado. Es un libro que sigue estableciendo el patrón de conducta de muchas generaciones, que ha establecido y lo seguirá partiendo. Por eso, hermanos, hoy reflexionemos, hoy pensemos, ¿realmente nosotros nos hemos perdonado? ¿Realmente hemos quemado ese viejo hombre, esa vieja persona, y le hemos hecho hacia un lado? Y no solamente lo reflexionemos hoy, como les decía, por el evento y por lo que estamos viviendo en esta comunión de
amistad, de compañerismo y de fraternidad. ¿Realmente somos distintos o solamente nos durará lo que dura la Navidad, lo que dura diciembre? Y en enero volveremos a ser los mismos. ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debe de ser nuestro entorno? O la realidad es de que ese miedo significa que tienes temor y tienes miedo a dejar todo lo que anteriormente te ha generado o te ha desarrollado situaciones contrarias y que no te han permitido sentirte lo más adecuado posible. Eliseo, hermanos, renunció a todo. Nosotros estaríamos dispuestos a eso. Nosotros estaríamos dispuestos a seguir al Señor en esa fe ciega. Cada uno lo tenemos que contestar. Pero siempre habrá esperanza. Y como se los dije hace algunos minutos, Dios siempre para nosotros tiene un futuro promisorio y positivo y adecuado para nosotros. Pero para que nosotros lo podamos tener, necesariamente requerimos y necesitamos dejar nuestro pasado. Y que todo eso que ha marcado nuestras vidas, todas esas pruebas, todas esas vicisitudes, y como lo acabamos de ver con el cumpleaños 58 de nuestros hermanos, todo lo que han vivido es lo que hoy son una fortaleza. Y hoy son, ¿qué? Un ejemplo para todos nosotros. Hermanos, perdonémonos a nosotros mismos para ser mejores personas y pongamos el futuro en las manos del Señor para poder ver hacia adelante y estar plenamente seguros y conscientes que Dios nos llevará al triunfo. Que Dios los bendiga.